Buenas noches, ¿cómo están, estimados estudiantes? Vamos a iniciar nuestra videoconferencia de la semana 11, cuyo tema es la inducción Faraday. Y para empezar, lo haremos mediante esta imagen que nos va a ayudar a situarnos en el tema y a conectarnos con la videoconferencia. ¿Qué, qué les produce observar esta imagen en cuanto al tema que se ha mencionado? Ahí observan la imagen, ven al personaje, ven parte de lo que él contribuyó en cuanto a su investigación, en cuanto a su trabajo como físico. Él vivió en Londres, nació en Londres, 1791, y falleció en una ciudad cercana a Londres en el año 1867. ¿De quién creen que hablamos? ¿A quién creen que pertenece esta imagen? La respuesta, de hecho, que está aflorando, sospecho en muchos de ustedes, y se trata de el gran Michael Faraday, un importantísimo físico que en gran medida coadyuvó a Maxwell a obtener su bien reconocida teoría electromagnética, puesto que Faraday, cuando se encontró con él, le transmitió en gran medida esta idea de la vinculación entre lo eléctrico y lo magnético. La presencia o influencia de Faraday en Maxwell fue notable, donde su ley de inducción es capital y lo es tanto que está presente en las llamadas ecuaciones de Maxwell, ¿no? Como ustedes aprecian, aquí en este esquema se muestra en gran medida experimentos de inducción que él desarrolló para encontrar su muy notable contribución a el campo de la física, a un fenómeno tan tecnológico como lo es la inducción Faraday, y a la construcción de la teoría electromagnética, como ya se ha mencionado. Muy bien. Ahora, para movilizar conceptos, para establecer la importancia del tema de la inducción Faraday, veamos cómo el tema es importantísimo, fundamentalmente en el contexto de su aplicación tecnológica. ¿De acuerdo? Y para ello también voy a mostrarles algunas imágenes en donde se muestra, se pone en evidencia la bondad, la cualidad tecnológica del fenómeno de inducción.
Como, como hoy aprecian, se presentan algunas de las aplicaciones notables que tiene la ley de inducción Faraday en cuanto a lo que concierne a su impacto tecnológico. Tal vez el primero y más importante es la capacidad de generar energía, electricidad y transmitirla a grandes distancias. Aunque parezca una cuestión que ahora es trivial, en su momento, 1800, siglo XIX, esto resultó ser una respuesta, una salida a cómo se podría generar y transmitir energía que ahora lo conocemos muy bien, en cuanto que esta se genera y se transmite con bastante eh, insistencia, sobre todo en nuestro país. En el Perú, una gran proporción de la energía que usamos proviene de inducción Faraday. Otro ejemplo de la gran aplicación de la inducción son los famosos trenes bala, que funcionan en base a inducción Faraday. Otra aplicación notable son las famosas cocinas de inducción, que también están basadas en, cuanto a su funcionamiento, en inducción Faraday. Cuando vamos a un dispensador de snacks, por ejemplo, eh, usamos monedas para activarlos, para que nos surta de algún producto, ahí también está presente la inducción Faraday. Se usa inducción Faraday para determinar recubrimientos sin causar daño al recubrimiento y esto se puede hacer en base a inducción Faraday. También es posible calcular caudales en fluidos haciendo uso de inducción Faraday e incluso se puede construir dispositivos capaces de medir las velocidades haciendo uso de inducción Faraday. Bien, con estos ejemplos queremos mostrar la importancia, la utilidad tecnológica que ha alcanzado la inducción Faraday, que, como se suele decir, cuando uno examina en cualquier lugar, ya sea una casa, sea un colegio, sea una fábrica, sea un lugar donde se usa electricidad, el 80-90% de lo que uno ve está basado en inducción Faraday. La utilidad, la importancia del fenómeno rebasa en cuanto a su aplicación tecnológica. En ese contexto vamos a mostrar, vamos a compartir la, el logro de la videoconferencia. Vamos a compartir qué cosa vamos a alcanzar, qué van a alcanzar al final de la videoconferencia. Permítame presentarles el logro. Bien, estamos en nuestra videoconferencia de la semana 11, cuyo tema es inducción Faraday. Y el logro de esta videoconferencia lo están apreciando, ¿no? Al finalizar la videoconferencia,
el estudiante explica los efectos causados por campos magnéticos que varían con el tiempo, ley de Faraday-Lenz, mediante la resolución de ejercicios dirigidos, autónomos y colaborativos. El logro de nuestra videoconferencia consiste en, ¿no?, esta captación de el fenómeno de inducción y ponerlo en evidencia en cuanto a la solución de estos ejercicios dirigidos, autónomos y colaborativos. ¿Qué cosa haremos? Vamos a desarrollar los conceptos de flujo, flujo magnético, ley de Faraday-Lenz, fuerza electromotriz inducida, ejercicios y al final cerramos. Bien, los conceptos de flujo magnético necesarios para poder concretar la ley de inducción, porque esta ley está basada en cómo cambia el flujo magnético a través de determinadas curvas, a través de determinados circuitos, y como todo flujo, en cuanto a conocimiento previo, como ya sabemos, este flujo del campo magnético, cuando el campo atraviesa una cierta superficie, se determina mediante esta ecuación, ¿no? El flujo del campo B a través de esta superficie A será igual a la integral de B punto diferencial de A, donde el diferencial de A es un vector área que representa a un elemento de área de esta área A. Uno puede, mediante el flujo, hallar el campo magnético que está vinculado a este flujo, haciendo uso de esta ecuación. Y cuando uno aplica el concepto de flujo en cuanto a la ley de Gauss dice que el flujo a través de una superficie tipo Gauss, una superficie gaussiana, esto es una cerrada, la ley de Gauss para el campo magnético implica que el flujo del campo B sobre una superficie de ese tipo, cerrada, gaussiana, deberá ser igual a cero. ¿De acuerdo? Muy bien. El concepto de flujo que nos interesa es en cuanto a la cantidad de campo que está atravesando cierta área, ¿no?, que hemos extendido hasta el caso de la ley de Gauss para el campo magnético, que se aplica a superficies gaussianas, esto es, superficies cerradas. Otro concepto que nos va a ser útil para acercarnos a esta ley de inducción Faraday es el que también ya conocemos de FEM, ¿no? La FEM o la fuente de energía es la que se requiere para que, aplicada a un circuito conductor, se genere la corriente eléctrica. En el contexto de la inducción, y en el caso más conocido que tenemos en cuenta, un río, por ejemplo, mediante su caudal, va a ser capaz de mover una espira o una bobina, generando lo que ya habíamos anunciado, ¿no?, al comienzo, casi al comienzo de la videoconferencia, acerca de allá esta aplicación tecnológica del inductor Faraday que nos crea, que nos produce energía, corriente eléctrica, vía la inducción, que es capaz de ser trasladada a grandes distancias, ¿no?, como se ve en la imagen que está en la parte superior.
Ah, este flujo hará que se mueva un circuito de corriente, una región de campo, generando la inducción, ¿no? La fe inducida, que es lo que nos va a interesar después. ¿De acuerdo? Ah, ese proceso se ve mejor abajo, ¿no? Está el campo, la espira bobina, la cual se mueve y genera inducción, que es lo que se obtiene en el proceso y esa energía se transmite a grandes distancias. Ya, la fe necesaria para la producción de corriente eléctrica. Bien, ¿cómo así Michael Faraday llega a su famosa ley? Faraday era un físico experimental de polendas, era muy hábil, muy acucioso en cuanto a hacer experimentos. Y él hizo diversos experimentos que lo condujeron a la conclusión de la famosa ley. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, cuando él tenía un circuito donde una bobina estaba conectada a un galvanómetro, un imán, él observaba la inducción, observando el movimiento de la aguja del galvanómetro. Cuando acercaba el imán, ésta se movía hacia un lado y cuando alejaba el imán, la aguja se movía hacia el lado opuesto, lo cual indicaba una corriente inducida. Pregunta para ustedes. En este entendido de que acerca ¿no? el imán a la bobina, ¿podrías indicar el sentido de la corriente inducida en el circuito? Cuando se acerca el imán a la bobina, ¿podrías indicar qué sentido tendría la corriente inducida? ¿Sentido horario o sentido antihorario? Esa pregunta y las que aparezcan, tendrás la chance de responderlas y usar el foro de discusión para hacer la retroalimentación, ¿no? Este otro caso también es interesante, ¿no? Como una espira conductora que se mueve con velocidad v ingresa a una región del espacio, región 2, donde hay un campo magnético constante. ¿Qué se observa? Se observa la aparición de corriente inducida en las interfaces 1-2, o sea, cuando está ingresando la espira, y 2-3, cuando está saliendo la espira. Cuando la espira está completamente en la región de campo, no hay inducción, ¿no? Otro experimento que realizó Faraday para poder captar, para poder percibir su ley. Un tercero, ¿no? Se tiene una espira conductora en una región de campo, donde ahora este campo es un campo que cambia con el tiempo, ¿no? Aquí también se aprecia corriente inducida. Un cuarto experimento, en este caso la espira está en una región de campo constante, está entrando a la imagen, pero es ahora la espira la que se hace cambiar de forma, ¿no? A su área se achica. También se observa inducción, corriente inducida. Y este es un experimento muy, pero muy interesante en donde se tiene un lazo, un circuito de corriente, una espira circular en la cual hay una corriente ya instalada. ¿De acuerdo?
Esta espira se calienta y también se observa inducción. ¿De acuerdo? Bien, estos experimentos condujeron a Faraday a arribar a su famosa ley. Esto es, la conclusión de estos experimentos es que lo que causa la inducción, que podría empezar con la fe inducida, con el campo magnético inducido, y si el circuito es conductor, corriente inducida, era producido por las variaciones del flujo del campo magnético respecto del tiempo a través de estos circuitos, a través de estas áreas determinadas por los circuitos. Si el flujo del campo magnético cambia en el tiempo, se ve inducción, se observa inducción. Esta ecuación podría servirnos para describir el caso de una espira. Pero si tuviese un caso en donde tengo una bobina de varias espiras, en ese caso se podría usar la segunda ecuación. ¿De acuerdo? La primera para el caso de una espira, una bobina de una espira. La segunda para una bobina de n mayúscula espiras. Ambas responden exactamente a lo mismo, a efectos de inducción asociados a cómo cambia el flujo del campo magnético que atraviesa a la bobina de una o varias espiras en el tiempo. ¿De acuerdo? El flujo hay que siempre determinarlo en base a su expresión, que es una integral en el caso general, pero que se puede reducir para casos en donde los campos son constantes o las áreas también son constantes. Se puede reducir a una expresión mucho más sencilla. El signo menos en la ecuación está asociado a la ley de Lenz. El signo menos establece cómo lo inducido se opone a la causa inductora. Eso corresponde a la ley de Lenz. Importante para poder determinar cómo se establece lo inducido, ya sea FEN, ya sea campo, ya sea corriente cuando el circuito, cuando la bobina, cuando el lazo es conductor. Y esto se puede apreciar aquí, ¿no? En estas imágenes. ¿De acuerdo? Allá lo que se vaya a inducir, la fe en el campo, la corriente, para caso de circuitos conductores, siempre se opone a la causa inductora, ¿no? Por ejemplo, si se analiza esta imagen, cuando este imán se acerca a la espira de esta manera, el flujo hacia adentro aumenta, ¿no? Hay un aumento del flujo del campo B hacia dentro, ¿no? de la espira. Entonces lo que se va a inducir debe de contrarrestar ese aumento. Eso establece la ley Lenz. Y eso significa el signo menos en la ecuación que hemos visto. ¿De acuerdo? Allá entonces, para que eso sea así, la corriente inducida deberá ser, si la miramos de arriba, deberá ser anterioraria, ¿no? Para que genere un campo hacia arriba que contrarreste el aumento de flujo que genera el acercamiento de este imán hacia la espira. Y lo mismo se reproduce en cada uno de los casos. ¿De acuerdo? Bien, veamos cómo aplicamos el concepto, veamos cómo aplicamos esta ley de inducción para el caso de este ejemplo de aplicación. Luego tendrás el estudio para que ahí, ¿no?, desarrolles los contenidos. En cuanto a que esta figura muestra una bobina circular conductora de radio 4 centímetros
que está colocada en una región, ¿no? En donde el campo magnético, el imán produce un campo magnético que está variando, que está disminuyendo a razón de 0,20 teslas por segundo. Allá, este campo que se ve aquí, ¿no? Está disminuyendo con esta razón, ¿no? Disminuye 0,20 tesla cada segundo. Y en ese campo se encuentra esta bobina circular, ¿no? De una sola espira, ¿no? Si la bobina forma un ángulo de 60 con el campo, calcule el voltaje inducido en la espira, calcule la fe inducida en la espira. ¿De acuerdo? Fíjense, como la bobina está haciendo 60 con la dirección del campo, que es horizontal, el ángulo que ha de intervenir a la hora que se escribe el flujo, para este caso de manera muy sencilla, puesto que es un área bastante uniforme, será 30 grados, ¿no? Porque como sabemos, el flujo se define como, para este caso, el producto escalar de B punto A, donde A representa el vector área de esta espira, que como dijimos es un caso especial donde la integral se reduce a un producto escalar, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo calculamos el voltaje, la fe inducida en esta espira bajo estas condiciones? Cuando el campo que está atravesando esta espira está disminuyendo con esta razón, ¿no? Y obviamente va a producir una aparición del flujo, como enseguida veremos. ¿De acuerdo? Ahí entonces, para efectos de analizar el caso de una espira donde está cambiando el flujo del campo B a través de ella en el tiempo, ¿cómo sabemos? Hay que usar esta ecuación. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a reemplazar el flujo con esa ecuación sencilla para estos casos y vamos a ver cómo se desarrolla su derivada, ¿no? Porque hay que hallar eso, hay que hallar cómo está cambiando la derivada del flujo con respecto al tiempo a través de esta bobina. Entonces, eso lo hacemos. El flujo, como se dijo, se desarrolla así, es B punto A, vector B punto vector A, vector área. Se desarrolla y nos conduce a esta ecuación, donde reemplazamos el área, que es una espira circular, sobre será pi r cuadrado, y como dijimos, el ángulo teta entre el campo y el vector área es 30 grados, ¿no? Ahí está. Esto lo llevamos a la ecuación inicial, aplicamos la derivación y al hacerlo se extrae lo que es constante, como ahí están viendo, y nos queda que la fe inducida o el voltaje en la bobina será menos pi r cuadrado, coseno de 30, derivada de b con respecto al tiempo. Esta derivada de b con respecto al tiempo es menos 0,20 como decía el enunciado. Así que reemplazamos. Aquí hemos colocado el radio, 4 centímetros, escrito con el SI, 4 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Hemos reemplazado el coseno de 30, ¿no? Y hemos reemplazado cómo está cambiando el campo B con respecto al tiempo, ¿no? Y se disminuye, ¿no? A menos 0,20, ¿no? Tesla por segundo. ¿De acuerdo? Y terminamos de calcular y nos da una fe inducida, un voltaje establecido en la bobina de
0,16 raíz de 3 pi milivoltios. ¿De acuerdo? Ahí tienes otra pregunta de esta parte de la videoconferencia para que la puedas atender, ¿no? Y poner tu respuesta en el foro de la semana, ¿no? Ahora, este problema reto es para ti, para que tú pongas en evidencia los contenidos vistos en la videoconferencia, los que tú estás trabajando en la sesión asíncrona, para que lo podamos discutir, lo puedas presentar en el foro y se haga la correspondiente retroalimentación, ¿no? Este es un caso en donde, ¿no?, hay una varilla que se mueve con cierta velocidad v, ¿no? Y en ese sentido se pide calcular la fe en que se va a inducir y luego calcularla para estos valores. ¿De acuerdo? Así que puedes aprovechar para poner en juego tus conocimientos y colocar tu desarrollo en el foro y se pueda retroalimentar. Muy bien. ¿Qué concluimos? ¿Qué podemos concluir en cuanto a lo que hemos desarrollado? Bien, para tal propósito, vamos a mostrar un video cortito que nos va a permitir acceder a nuestras conclusiones. Así que presta atención en cuanto a lo que vamos a mostrar. Este dispositivo, para demostrar la inducción electromagnética, consta de dos bobinas enrolladas sobre un tubo hueco. Está vacío en el interior. Son dos bobinas, una de las terminales amarillas de 300 vueltas y encima de ella otra de 150 vueltas. Cuando un campo magnético corta a un alambre conductor, se induce en él una corriente. Para demostrarlo, hemos conectado el multímetro a una de las bobinas de nuestro aparato y vamos a usar estos imanes y los deslizamos en el interior de la bobina y vemos cómo al moverlo se induce una corriente. Observa por favor cómo se comporta el display de este dispositivo que mide voltajes, ¿no? Cómo cambia cuando se mueve el imán, ¿no? En la misma. Notemos que tiene que estarse moviendo el imán para que el campo magnético móvil corte las espiras. Si lo dejamos en el interior, pero sin moverse, no se induce ninguna corriente. Tiene que haber movimiento del campo para que exista inducción. Muy bien. ¿Qué se puede concluir? ¿A qué podemos arribar en cuanto a conclusión de lo que hemos desarrollado y lo que ha mostrado el video? En cuanto a este sistema en donde hay una bobina y un imán que conectada la bobina a un voltímetro que lee voltajes, ¿no? Uno aprecia que cambia el display cuando se mueve se mueve el imán, ¿no? Ah, que
Para que haya inducción, tiene que haber una variación del flujo, lo cual se produce cuando uno ve que el imán se mueve, ¿no? Cuando deja de moverse, la lectura en el display se detiene, ¿no? Cero, ¿no? Pero cuando está en movimiento, hay hasta un cambio de signo, lo que también involucra lo que vimos después, ¿no? La famosa ley de Lenz, ¿no? Entonces, lo primero que se podría concluir está en cuanto a que haya la inducción que puede producir esta corriente de circuitos conductores, está asociada a la variación del flujo del campo magnético a través de la bobina, ¿no? De una o varias espiras, ¿no? Y se ve corriente porque es conductora, ¿no? Se requiere un circuito conductor para ver la corriente, ¿no? Si no fuese conductor no se vería la corriente, la corriente inducida, ¿no? Y en gran medida, lo que dice Lenz, allá lo inducido se opone a la causa inductora, también apareció ahí en el display, ¿no? El cambio de signo el número indicaba que, dependiendo de que se aumentaba o disminuía el flujo, se determinaba una corriente hacia un sentido o hacia otro, lo cual estaba asociado a la famosa ley de Lenz, ¿no? Muy bien, espero que hayas visto, hayas sentido, hayas experimentado, así como lo hizo Faraday, esta interesantísima ley y espero tu aporte en cuanto a las preguntas, en cuanto al problema reto, para que este proceso de aprender la ley de inducción Faraday sea bastante intenso y podamos retroalimentar tu avance a través de el foro de la semana. No me queda más que agradecer tu participación e invitarte a revisar los contenidos, ¿no? Y a participar en la sesión de foros para que se pueda consolidar tu aprendizaje. Muchas gracias. Nos vemos en la clase síncrona. Muchas gracias.